¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Mireya? ¿Crees que tirar dinero a los problemas te hace importante, que comprar el afecto te da un lugar en esta mesa? Pero al final del día, sigues siendo solo una carga inútil que ni siquiera tiene la capacidad de mantener a un hombre a su lado. Me quedé paralizada, mirando la pantalla de mi teléfono celular con los ojos muy abiertos, incapaz de parpadear. La voz de mi padre, Gustavo, resonaba desde el pequeño altavoz, rebotando en las paredes vacías de mi apartamento. El video que mi tío Felipe me había enviado accidentalmente se reproducía en bucle, y cada vez que esas palabras salían de la boca de mi padre, sentía como si me arrancaran un pedazo de piel. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada física que hubiera recibido en mi vida. Estaba sentada en la oscuridad de mi pequeño apartamento en las afueras de San Antonio, Texas. El aire acondicionado zumbaba con un ruido metálico y cansado, luchando inútilmente contra el calor húmedo de agosto. A mi alrededor, la evidencia silenciosa de mi existencia precaria me observaba, muebles de segunda mano que olían a polvo antiguo y a vidas ajenas. Cortinas descoloridas que yo misma había cosido con tela de liquidación de Walmart, y una cena solitaria servida en un plato despostillado que consistía en fideos instantáneos sabor pollo y una lata de atún genérico. Nada extravagante. Nada digno. Nada que gritara éxito. Y sin embargo, la ironía era tan espesa que casi podía saborearla junto con el caldo salado de mi cena. Durante los últimos 4 años, había estado pagando la hipoteca de la casa de 3 habitaciones de mi padre cada mes, sin falta. $2,000 exactos. Cada primer día del mes. Mi nombre es Mireya. Tengo 32 años y soy la definición viviente de lo que mi cultura mexicana llama la hija buena, la niña bien portada. Trabajo como coordinadora de logística para una empresa de envíos mediana en el centro de la ciudad. Gano dinero decente, nada espectacular, pero lo suficiente para vivir con dignidad, para viajar, para comprar ropa bonita, si ese dinero fuera realmente para mí. Pero no lo era. Nunca lo había sido. Siempre he sido la responsable de la familia, la que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, la que nunca pedía nada a cambio, la que tragaba saliva y bajaba la cabeza. Mi padre, Gustavo, nos había criado a mí y a mi hermano mayor, Ramiro, por su cuenta después de que mi madre falleciera de cáncer cuando yo tenía apenas 7 años. Él había trabajado en la construcción toda su vida, un hombre duro, de manos callosas y temperamento corto, un hombre que creía que el cariño era una debilidad y que el respeto se ganaba con miedo. Cuando se jubiló hace 5 años, me llamó llorando, diciendo que sus ahorros eran inexistentes, que el banco le iba a quitar la casa. La casa donde mamá había plantado sus rosales. La casa donde crecimos. Esa noche, miré mi cuenta bancaria en la aplicación del teléfono. El saldo brillaba en números rojos en mi mente, aunque la pantalla decía que me quedaban $53.40 para sobrevivir las próximas 2 semanas hasta la quincena. $50. Todo porque el día primero del mes, como un reloj suizo, había transferido $2,000 a la cuenta de mi padre. Recuerdo perfectamente el sabor metálico del atún en mi boca mientras pensaba en lo absurdo de mi situación. Yo comía como una estudiante universitaria en bancarrota para que mi padre pudiera vivir como un rey, manteniendo su estatus en el barrio, invitando a sus amigos, manteniendo el jardín impecable. Una casa con garaje doble, con aire acondicionado central nuevo, con recuerdos de mi madre en cada esquina. Una casa a la que, curiosamente, ya casi no me invitaban. Es reunión de hombres, decía papá. O tu tía Yolanda va a venir y ya sabes que no se llevan bien, mejor ven otro día. Excusas. Siempre excusas. La soledad en ese apartamento era palpable, casi física. No tenía pareja, no porque fuera incapaz de mantener a un hombre como decía mi padre con su veneno habitual, sino porque trabajaba 60 horas a la semana y el resto del tiempo lo pasaba preocupándome por las facturas de Gustavo, gestionando sus citas médicas, escuchando sus quejas interminables sobre su salud. Había sacrificado mis 20s, mis oportunidades de viajar a Europa con mis amigas, incluso la posibilidad de ahorrar para el enganche de mi propia casa, todo por el deber filial. Por esa maldita culpa católica y mexicana que nos inyectan desde niñas como si fuera una vacuna obligatoria,
honrarás a tu padre y a tu madre, incluso si te desangran hasta dejarte seca. Dejé el tenedor sobre la mesa de formica rayada que había rescatado de la basura de un vecino. El silencio era abrumador. En ese momento, no sabía que mi vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos para luego rearmarse de una forma que nunca imaginé. Todo comenzó con un simple zumbido del teléfono a las 9 de la noche de un martes cualquiera. Un martes que cambiaría mi historia para siempre. Antes de abrir el mensaje de mi tío Felipe, mi mente vagó inevitablemente hacia Ramiro. Mi hermano mayor. El príncipe de la casa. El hijo de oro. Si yo era la mula de carga, Ramiro era el caballo de exhibición pura sangre. A sus 35 años, Ramiro trabajaba esporádicamente, siempre involucrado en proyectos de negocios vagos que nunca despegaban, esquemas piramidales o ventas de autos usados. Pero, milagrosamente, siempre tenía dinero para cerveza importada, para ropa de marca con logotipos enormes, y, recientemente, para una camioneta Ford F-150 nueva, color negro brillante. Con rines cromados que brillaban tanto que dolía mirarla bajo el sol de Texas. Gustavo, mi padre, adoraba el suelo que pisaba Ramiro. ¿La razón principal? Era simple y arcaica. Ramiro le había dado lo que Gustavo consideraba el mayor logro de la vida de un hombre, un nieto varón. El pequeño Gustavito. En nuestra cultura machista, a veces, tener un hijo varón que perpetúe el apellido es un pase libre para la mediocridad eterna. Ramiro podía ser grosero, perezoso, manipulador y un padre ausente, pero había cumplido con su deber biológico. Yo, en cambio, solo era Mireya. La soltera. La que se quedó para vestir santos, como decía mi tía Yolanda con esa sonrisa condescendiente que me daban ganas de gritar. Recordé una escena de hace apenas 2 semanas, una memoria que todavía me escocía. Había conducido 45 minutos desde mi trabajo hasta la casa de papá para llevarle unos medicamentos específicos para la presión arterial que me había pedido con urgencia, y que yo pagué de mi bolsillo. Por supuesto, $80 que no tenía presupuestados. Cuando llegué, vi la camioneta nueva de Ramiro estacionada en la entrada, ocupando todo el espacio, obligándome a estacionar en la calle bajo el sol abrasador. Entré a la casa usando mi llave. El aire acondicionado estaba a tope, un lujo que yo no me permitía. Los encontré en la sala, recostados en los sillones de cuero, viendo el partido de los Cowboys en la televisión gigante de 65 pulgadas que, adivinen quién pagó. Sí, yo. Hola, papá. Aquí está tu medicina, dije, tratando de sonar alegre, dejando la bolsa de farmacia en la mesa de centro, justo al lado de varias latas de cerveza vacías. Gustavo ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Un jugador acababa de hacer una anotación. Déjala ahí, mija. No hagas ruido, estamos viendo la repetición. Oye, por cierto, ¿no trajiste más cervezas? A Ramiro le dio sed y se nos acabaron las frías. Ramiro se rió, una risa grave y satisfecha, recostado en el sillón reclinable que yo le había regalado a papá la Navidad pasada para su ciática. Sí, hermanita. Ya que vienes de la calle, hazte útil. Ve al Oxxo o a la gasolinera y trae un 12 de Tecate. Sentí una punzada en el pecho, esa mezcla familiar de ira, impotencia y tristeza que había aprendido a tragarme desde la infancia junto con mis lágrimas. No tengo dinero para cervezas, papá, dije, mi voz temblando ligeramente. La medicina costó $80 y no me has depositado lo de la semana pasada. Gustavo chasqueó la lengua, molesto, finalmente girando la cabeza para mirarme con decepción. Siempre llorando por dinero, Mireya. Eres igualita a tu madre, que en paz descanse. Siempre contando los centavos, siempre con esa cara de sufrimiento. Me amargas el partido. Mira a tu hermano, él no se queja, él disfruta la vida. Mira la nave que se acaba de comprar. Eso es saber moverse, eso es tener ambición. Ramiro sonrió con suficiencia, sacando las llaves de su camioneta del bolsillo y haciéndolas sonar como si fueran campanillas de victoria. Negocios, hermanita. Inversiones inteligentes. Cosas de hombres. No entenderías con tu sueldo de secretaria.
Soy coordinadora de logística, Ramiro, corregí, apretando los puños. Lo que sea. Sigues siendo una empleada. Salí de esa casa sintiéndome pequeña, gris, invisible. Conduje de regreso a mi apartamento llorando en silencio, con las lágrimas empañando mis gafas, preguntándome qué estaba haciendo mal. ¿Por qué mis $2,000 mensuales no eran suficientes para comprar un gramo de respeto? ¿Por qué mi esfuerzo constante y mi sacrificio eran invisibles mientras que la mera existencia de Ramiro era celebrada como un evento nacional? Esa sensación de injusticia era un veneno lento que había estado bebiendo durante años, gota a gota. Pero esa noche de martes, el mensaje de mi tío Felipe no fue una dosis más de veneno. Fue el antídoto. Un antídoto doloroso, violento, amargo y absolutamente necesario. Miré la notificación en mi pantalla. Tío Felipe. El hermano menor de papá. Un hombre generalmente amable pero débil de carácter, sin columna vertebral, que siempre seguía la corriente de mi padre para no tener problemas. El mensaje decía simplemente, Mireya, pensé que querrías ver esto de la cena del domingo. Qué bonito habló tu papá. Fruncí el ceño. ¿Cena del domingo? Nadie me había dicho que hubo una reunión familiar el domingo pasado. Normalmente, las carnes asadas de los domingos eran sagradas en nuestra familia. Si no me habían invitado, era deliberado. Sentí un nudo en el estómago, esa intuición femenina que te grita que algo anda muy mal, que hay un depredador cerca. Desbloqueé el teléfono y, con el dedo temblando sobre la pantalla, presioné play. El video comenzó con una imagen desenfocada y temblorosa, claramente filmada con un celular sostenido por una mano inestable, probablemente la de mi tío Felipe después de un par de tragos. Reconocí de inmediato el patio trasero de la casa de mi padre. El humo de la parrilla llenaba el aire, denso y gris, y casi podía oler a través de la pantalla el aroma delicioso de la carne asada, el carbón de mezquite y las tortillas de maíz calientes. Se escuchaba música norteña de fondo, un acordeón alegre que contrastaba con el silencio sepulcral de mi habitación. Y risas. Muchas risas. La cámara giró bruscamente y enfocó la mesa larga bajo el porche recién remodelado. Ahí estaban todos. Mi tía Yolanda sirviendo su famosa salsa roja, mis primos bebiendo cerveza, Ramiro riéndose a carcajadas con una costilla en la mano, con la grasa brillando en sus labios. Y en la cabecera, sentado como un patriarca de telenovela antigua, estaba mi padre, Gustavo. Se veía relajado, con la cara enrojecida por el alcohol y el calor de la tarde, sosteniendo una cerveza en la mano como si fuera un cetro real. Se veía feliz. Una felicidad que nunca mostraba cuando yo estaba cerca. Entonces escuché la voz de mi tío Felipe detrás de la cámara, dirigiéndose a mi padre con un tono de admiración. Oye, Gustavo, de verdad que te luciste con la carne hoy. Y esa remodelación del patio quedó de lujo, hermano. Esos azulejos nuevos se ven caros. Oye, tengo que decirlo, Mireya se ha portado muy generosa contigo con ese dinero de la hipoteca, ¿no? Criaste una buena hija, muy responsable. Mi corazón se detuvo un instante. Una parte ingenua de mí, esa niña pequeña que todavía vivía en mi interior, esperó escuchar a mi padre decir algo amable. Algo como si, es una buena chica o gracias a Dios por ella, no sé qué haría sin su ayuda. En lugar de eso, Gustavo soltó un resoplido despectivo, limpiándose la grasa de la boca con el dorso de la mano de manera vulgar. Miró a la cámara, o a Felipe, con ojos vidriosos por el alcohol y el desprecio. ¿Generosa? Por favor, Felipe, no me hagas reír. Gustavo golpeó la mesa. Ella me debe esto. Le puse un techo sobre la cabeza durante 18 años, le di comida, le pagué la escuela pública. Esto es solo ella devolviendo lo que tomó. Además, hizo una pausa dramática para tomar un trago largo de cerveza, saboreando el momento. ¿Qué más tiene que hacer con su dinero? No tiene marido, no tiene hijos, nadie la aguanta con ese carácter aburrido. Es una solterona amargada. Más le vale hacerse útil como nuestro cajero automático personal. La mesa estalló en carcajadas. No fueron risas nerviosas o educadas. Fueron carcajadas crueles, genuinas,
burlonas. Mi hermano Ramiro golpeó la mesa con la palma de la mano, ahogándose de risa, casi escupiendo su comida. Así es, papá. Y tienes toda la razón. El cajero automático Mireya. Siempre ha estado desesperada por probar qué importa, ¿verdad? Es patético, honestamente. Cree que comprando cosas va a comprar cariño. Cree que si paga la casa la vamos a querer más. Pero oye, mientras siga pagando y mandando transferencias, que siga creyendo lo que quiera en su mundo de fantasía. Mi tía Yolanda, la mujer que siempre me criticaba por no ir a misa lo suficiente y que se daba golpes de pecho rezando el rosario, intervino mientras servía más frijoles charros. Ay, déjenla. Al menos sirve para algo. Mejor eso a que sea una carga completa como otras. Dios sabe que con esa cara simple y ese carácter de perro, no va a conseguir a nadie que la mantenga. Tiene suerte, Gustavo, de tener una tonta útil en la familia. Hay que aprovechar mientras dure. El video continuó unos segundos más, mostrando a mi familia, mi propia sangre, brindando a mi costa. Brindando con la cerveza que probablemente compraron con el dinero que yo transferí para la factura de electricidad. Comiendo carne de primera calidad en el patio que yo estaba pagando centavo a centavo. El video terminó abruptamente. La pantalla se fue a negro, reflejando mi propio rostro pálido, desencajado y horrorizado. Mis manos temblaban tanto que el teléfono se resbaló y cayó sobre la alfombra. De repente, el pequeño apartamento se sintió claustrofóbico, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí para asfixiarme. No podía respirar. Sentí que el aire se había vuelto sólido. Había enviado a mi padre $2,000 cada mes durante 4 años. Saqué la cuenta mentalmente, aunque ya sabía el número. Eso eran $96,000. Casi $100,000 entregados a un hombre que me veía como nada más que un instrumento financiero. Un cajero automático. Una tonta útil. Lo peor no fueron los insultos sobre mi apariencia o mi estado civil, aunque dolieron. Lo peor fue la casualidad de todo. La naturalidad con la que me deshumanizaron. Estaban sentados allí, cómodos, con el estómago lleno gracias a mi sacrificio, riéndose de lo estúpida que era por amarlos. Y yo ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Nadie me había invitado. Nadie había pensado en incluirme en estas cenas familiares donde aparentemente yo era el chiste principal, el entretenimiento de la tarde. Miré a mi alrededor, el sofá hundido que compré en una tienda de segunda mano, la mesa de café que armé yo misma y que cojeaba de una pata. Los zapatos desgastados junto a la puerta porque no quería gastar en unos nuevos para poder enviar el dinero completo a papá. ¿Todo ese sacrificio, para esto? ¿Para hacer la burla de mi propia sangre? Mi teléfono zumbó de nuevo, sobresaltándome. Otro mensaje del tío Felipe. Mierda, Mireya. Perdón. Eso no era para ti. Iba para tu primo Beto en California. Solo olvídalo. Bórralo y haz como que no viste nada. Ya sabes cómo es tu papá cuando bebe, se le suelta la lengua pero no lo dice en serio. ¿Olvidarlo? ¿Hacer como que no vi nada? Una risa histérica burbujeó en mi garganta, un sonido áspero, feo y desconocido que me asustó a mí misma. ¿Cómo podía olvidar que mi propio padre me llamaba tonta útil? ¿Cómo podía desver a mi hermano burlándose de mi desesperación por ser amada? Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mientras la noche caía completamente sobre San Antonio. El video se había detenido en la cara burlona de mi padre. Parte de mí quería llamarlo inmediatamente, gritar hasta quedarme sin voz, llorar, exigir una explicación, conducir hasta allá y volcar esa mesa llena de comida. Pero otra parte de mí, una parte fría, calculadora y oscura que había nacido en ese preciso instante de traición, susurró en mi oído, no. Espera. Piensa. Si gritas ahora, serás la loca. Si actúas ahora, perderás la ventaja. Miré el calendario en la pared. El próximo pago de la hipoteca vencía en 12 días. No dormí esa noche. Me acosté en la cama, mirando las grietas en el techo que formaban mapas de países inexistentes, mientras la humillación ardía en mi pecho como ácido sulfúrico.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Ramiro. Escuchaba a mi padre decir cajero automático. Repasé el video en mi mente, una y otra vez, memorizando cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio, cada vez que chocaban sus botellas de cerveza celebrando mi estupidez. Para cuando salió el sol, iluminando el polvo en mi habitación, había reproducido esa escena en mi cabeza 17 veces. Mi relación con mi padre nunca había sido cálida, eso lo sabía. Después de la muerte de mamá, él se refugió en el trabajo y en el alcohol, dejándonos a Ramiro y a mí a nuestra suerte. Pero la dinámica siempre fue clara. Ramiro, siendo hombre y 3 años mayor, se convirtió en su compañero, su reflejo, su orgullo. Yo me convertí en la cocinera, la limpiadora, la sustituta de mamá que nunca fue lo suficientemente buena, rápida o bonita. Recordé cuando tenía 10 años, tratando de mostrarle a mi padre un dibujo que hice en la escuela con tanto orgullo. Había ganado un concurso. Él apenas lo miró antes de devolvérmelo con indiferencia. Eso está bien, Mireya. Ve a jugar afuera, no molestes, estoy viendo el partido con tu hermano. Esa indiferencia fue la banda sonora de mi vida. Un ruido blanco constante. Cuando me fui a la universidad con una beca parcial que me gané estudiando noches enteras, trabajando 2 trabajos de medio tiempo para cubrir el resto, mi padre nunca ofreció ayuda. Eres lista, dijo encogiéndose de hombros. Resuélvelo. Yo no tengo dinero para caprichos. Y lo hice. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo, me mudé. Pero seguí llamando cada semana. Seguí enviando tarjetas de cumpleaños costosas. Seguí apareciendo en Navidad cargada de regalos, mendigando migajas de afecto, esperando que algún día él me mirara como miraba a Ramiro. Hace 4 años, mi padre me llamó. Su voz sonaba preocupada, algo raro en él, casi humilde. Me dijo que su jubilación no cubría los gastos, que la inflación lo estaba matando, que el banco iba a quitarle la casa. No puedo pedirle a Ramiro, dijo con voz suave. Él tiene su propia familia ahora, el bebé viene en camino, pobrecito, no le alcanza. Sentí un aleteo en el pecho en ese momento. Me necesitaba. A mí. No a Ramiro. A mí. Yo podía ser la salvadora. ¿Cuánto es la hipoteca? Pregunté, sintiéndome importante por primera vez. 2.000 al mes. Era una gran parte de mi sueldo. Tendría que vivir al límite, cortar salidas, cine, ropa nueva. Pero dije que sí. Dije que sí porque quería salvar la casa de mamá. Dije que sí porque quería que mi padre me mirara con orgullo, al menos una vez antes de morir. Ahora, sentada en la oscuridad del amanecer con ese video grabado en mis retinas como una cicatriz de fuego, me di cuenta de lo tonta que había sido. Él no vio mi valor ni mi amor. Vio una debilidad. Vio una oportunidad para explotar mi necesidad patológica de aprobación. Vio un recurso a explotar. Me levanté de la cama a las 6 de la mañana, pero no me sentía cansada. Me sentía extrañamente lúcida, con una claridad mental que asustaba. Fui a la cocina, me preparé un café negro tan fuerte que parecía alquitrán y abrí mi laptop vieja. Entré a mi aplicación bancaria. Miré el historial de transferencias. 1 de septiembre, 2.000 pesos a Gustavo Mendoza. 1 de agosto, 2.000 pesos a Gustavo Mendoza. 1 de julio, 2.000 pesos a Gustavo Mendoza. La lista seguía y seguía, bajando por la pantalla, mes tras mes, año tras año. $96.000. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber viajado a Italia. Podría haber dado el enganche para mi propia casa en un barrio seguro. Podría haber invertido en mi futuro. En lugar de eso, lo vertí en un pozo sin fondo para un hombre que se burlaba de mí a mis espaldas y financiaba la vida de parásito de mi hermano. Mi teléfono sonó a las 7:30 de la mañana. Era mi padre. Miré la pantalla, viendo su nombre parpadear junto a una foto de él sonriendo que yo misma le había tomado en su último cumpleaños. No contesté. No dejó mensaje de voz. 20 minutos después, Ramiro llamó. Tampoco contesté. Luego, un mensaje de texto de papá apareció,
Felipe me dijo lo del video. Era solo una broma familiar, estábamos borrachos, ya sabes cómo nos ponemos. No seas tan sensible, Mireya. No hagas un drama donde no lo hay. Llámame. No seas tan sensible. La frase clásica del abusador. El gaslighting de manual. Como si el problema fuera mi reacción al dolor, no su crueldad al infligirlo. Pensé en responder. Pensé en llamarlo y desatar 4 años de furia acumulada, gritarle hasta que me doliera la garganta. Pero esa pequeña voz fría en mi cabeza volvió a hablar, espera. Piensa. Planifica. Si explotaba ahora, él se pondría a la defensiva. Diría que estoy loca, que soy una dramática, una histérica. Me convertiría en la villana de la historia ante toda la familia. No. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba que les doliera donde más les importaba, en el bolsillo y en el orgullo. Abrí una nueva carpeta en mi computadora y la titulé Evidencia. Comencé a descargar cada estado de cuenta bancario en formato PDF, cada correo electrónico de confirmación de transferencia. Cada captura de pantalla de los mensajes de texto donde mi padre confirmaba la recepción del dinero o me lo pedía con urgencia. Lo organicé todo cronológicamente. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Algo que requería audacia. Busqué el número de la compañía hipotecaria en los papeles viejos de mamá que yo guardaba. Hola, buenos días. Llamo por la cuenta de Gustavo Mendoza, dije, tratando de que mi voz sonara firme y profesional, controlando el temblor de mis manos. Soy su hija, Mireya Mendoza. He estado haciendo los pagos de esta cuenta durante los últimos años. Expliqué que quería confirmar el estado de la cuenta para fines de planificación fiscal y verificar que todos los pagos se hubieran acreditado correctamente. Tuve suerte. La representante fue amable y, dado que mi nombre aparecía en los registros de transferencia bancaria de los últimos 48 meses como la pagadora constante, no me puso muchas trabas de seguridad. Ah, sí, señorita Mendoza. Veo sus pagos aquí, muy puntuales. La cuenta está al día, no se preocupe. De hecho, tengo buenas noticias para usted. ¿Buenas noticias? Pregunté, confundida. Así es. Según nuestros registros, debido a un par de pagos adicionales a capital que se hicieron al principio del préstamo hace años, y con el ritmo de pagos actual que usted mantiene, la hipoteca se liquidará por completo en solo 6 meses más. Me quedé helada. El teléfono casi se me cae de la mano. ¿6 meses? Repetí, sintiendo que la habitación daba vueltas. ¿Está segura? Absolutamente. El saldo restante es mínimo. En febrero del próximo año, la casa será totalmente suya, bueno, de su padre. 6 meses. Después de 4 años de pagos sangrantes, mi padre estaba a solo medio año de ser dueño absoluto de su casa. Una casa libre de deudas. Un activo valioso de casi $500,000. ¿Y luego qué? ¿Me lo habría dicho? ¿Me habría dicho gracias, hija, ya terminamos? O, conociéndolo como lo conocía ahora a través de la lente de ese video, la respuesta era obvia y dolorosa. No me habría dicho nada. Habría dejado que siguiera enviando los 2,000 pesos mensuales. Se habría guardado el dinero en el bolsillo para dárselo a Ramiro, para comprar más cerveza, para irse de viaje. Habría seguido ordeñando a la vaca lechera hasta que se secara o se muriera. Agradecí a la representante con voz mecánica y colgué. Mis manos ya no temblaban. El dolor seguía ahí, enterrado profundamente bajo capas de hielo, pero en la superficie sentía algo más, algo afilado y peligroso que sabía a determinación pura. El siguiente pago vencía en 12 días. Decidí que esos 12 días serían mi periodo de gracia. Mi despedida silenciosa. El tiempo que me tomaría afilar el cuchillo. Conduje al trabajo como un autómata. Coordiné envíos de contenedores, respondí correos de clientes molestos, asistí a reuniones de equipo. Por fuera, era la misma Mireya eficiente, tranquila y servicial. Por dentro, estaba construyendo una bomba nuclear.
Al salir del trabajo a las 6 de la tarde, en lugar de ir a casa a llorar, conduje hacia el barrio de mi padre. No quería entrar, solo quería ver. Necesitaba ver al enemigo. Estacioné mi auto viejo, un Honda Civic del 2010 con la pintura descascarada, 2 calles abajo, escondido tras unos arbustos. Caminé con cuidado hasta que pude ver la casa desde la esquina. Ahí estaba. La casa por la que había sacrificado mi juventud. El césped estaba inmaculado, de un verde brillante. Habían pintado la fachada recientemente, un color crema elegante que seguramente costó miles. Vi macetas nuevas de cerámica con flores caras en el porche. Todo pagado indirectamente por mí. Y ahí, en la entrada, brillaba la camioneta Ford F-150 de Ramiro, ocupando todo el espacio, como un monumento al egoísmo. De repente, la puerta principal se abrió. Salieron Gustavo y Ramiro. Iban vestidos con ropa deportiva, riendo, llevaban palos de golf al hombro. Palos de golf. Mi padre, el hombre que supuestamente no tenía dinero para sus medicinas de la presión, el hombre que lloraba pobreza cada vez que hablábamos, se iba a jugar al golf con mi hermano un miércoles por la tarde. El green fee en ese club no bajaba de $100. Los vi subir a la camioneta de Ramiro. Vi a mi padre palmear la espalda de mi hermano con un orgullo que nunca me había dirigido a mí, ni siquiera cuando me gradué con honores. Se veían cómplices. Se veían felices. Se veían como 2 ladrones que acaban de robar un banco y se van a celebrar. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta. Me escondí detrás de un roble grande mientras la camioneta pasaba, con la música a todo volumen. Verlos así, tan despreocupados, tan llenos de vida a costa de mi miseria y mi hambre, cimentó mi resolución como si fuera cemento desecado rápido. No iba a tener piedad. Ellos no la tuvieron conmigo. Regresé a mi auto, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, y marqué el número de la única persona en el mundo en la que confiaba plenamente. ¿Rocío? Dije cuando contestó, mi voz sonando extraña incluso para mí. Mireya, hola. ¿Qué pasa? Te oyes rara. ¿Estás bien? Necesito que vengas a mi casa. Tengo que mostrarte algo. Y por favor, trae vino. Mucho vino. Vamos a necesitarlo. Rocío llegó a mi apartamento en 30 minutos, con 2 botellas de vino tinto y una expresión de preocupación en su rostro. Ella conocía la dinámica de mi familia, pero solo la superficie, lo que yo le dejaba ver. Sabía que mi padre era difícil, pero no sabía la magnitud del abuso financiero. Nos sentamos en el suelo de la sala. Sin decir una palabra, le puse el video. Su reacción fue visceral. Se llevó las manos a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia instantánea. ¡Hijo de perra! Gritó cuando el video terminó, poniéndose de pie de un salto. Y Mireya, te juro que voy a ir allá ahora mismo y le voy a quemar la casa. Es un desgraciado. No, dije tranquilamente, sirviéndonos una copa de vino barato en vasos de agua. No vamos a quemar nada, Rocío. Eso es ilegal y nos meteríamos en problemas. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejar que se quemen ellos solos con su propia estupidez. Le conté mi plan. Le mostré la carpeta de evidencia en mi laptop. Le conté sobre la llamada al banco y los 6 meses restantes. Rocío me escuchó en silencio, bebiendo vino, asintiendo con una mezcla de admiración y miedo. Voy a dejar de pagar, dije, mi voz firme. Pero no solo eso. Voy a asegurarme de que todos sepan por qué. No voy a dejar que él controle la narrativa. No voy a dejar que le diga a la gente que soy una mala hija que lo abandonó. Les voy a dar la verdad. ¿A todos? Preguntó Rocío, con los ojos muy abiertos. A todos. La familia, los tíos, los primos lejanos, los amigos de la iglesia, los vecinos chismosos. Todos los que han estado en esas cenas riéndose de mí. Todos los que han comido de mi mano mientras me mordían. Pasamos la noche redactando el correo electrónico. Fue difícil encontrar el tono correcto. Escribimos y borramos docenas de veces.
No quería sonar histérica, loca o demasiado emocional, porque eso es lo que ellos esperarían de una mujer amargada. Quería sonar fría, factual, lógica e innegable. Como un informe forense. Adjunté el video original. Adjunté el documento PDF de 15 páginas con el resumen detallado de los 96,000 pesos en transferencias bancarias, resaltando las fechas y los montos. Hice una lista de destinatarios meticulosa: tío Felipe, tía Yolanda, mis primos en California y Texas, los compadres de mi padre. Incluso busqué la dirección de correo general de la iglesia de San Judas a la que mi padre asistía y donde se daba golpes de pecho todos los domingos fingiendo ser un santo. No envié el correo todavía. Lo guardé en la carpeta de borradores. Era mi arma secreta. Faltaban 10 días para el 1 del mes. Los siguientes días pasaron en una extraña neblina de tensión. Mi padre llamó 2 veces más. No contesté. Ramiro envió varios mensajes de texto, cada uno más molesto y exigente que el anterior. Papá dice que lo estás ignorando. ¿Cuál es tu problema, Mireya? Contesta el maldito teléfono. Vas a hacer un berrinche por una broma estúpida. Ya supéralo. Madura, Mireya. Te comportas como una niña chiquita. Papá necesita saber si vas a ir el domingo. Spoiler, no te invitó, pero quiere saber si mandas el dinero, punto. No respondía ninguno. Dejé que su ansiedad creciera. Dejé que se preguntaran qué estaba pasando en la cabeza de la dócil, silenciosa y obediente Mireya. El domingo antes del día D, fui a la iglesia. No a la de mi padre, por supuesto, sino a una pequeña parroquia católica cerca de mi casa donde nadie me conocía. Me senté en la última fila, en la penumbra, mirando al Cristo crucificado en el altar. En nuestra cultura latina, la familia es sagrada. Es el núcleo de todo. La sangre llama. La familia es primero. Ir en contra de tu padre es casi un pecado mortal, una traición a tu identidad. Sentí la culpa, pesada, pegajosa y oscura, tratando de arrastrarme de vuelta a la sumisión. ¿Soy una mala hija?, me pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿Debería perdonar como dice la Biblia? ¿Debería poner la otra mejilla? Entonces, como un rayo, recordé la voz de mi tía Yolanda en el video: mejor eso a que sea una carga completa, tonta útil. Recordé la risa de mi padre, cajero automático. Recordé los palos de golf. La culpa se evaporó instantáneamente, reemplazada por una claridad fría y dura como el diamante. Jesús expulsó a los mercaderes del templo a latigazos. Mi padre y mi hermano eran mercaderes de mi amor. Habían profanado el templo de la familia. Al salir de la iglesia, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de voz de Gustavo. Lo escuché en el estacionamiento, sentada en mi auto caliente. Mireya, ya basta de juegos estúpidos. El pago de la hipoteca es mañana lunes. No me hagas quedar mal con el banco. Sabes que mi salud no está para estos disgustos, siento que se me sube la presión. Si me da un infarto será tu culpa. Llámame ya. Ni una disculpa. Ni un ¿cómo estás, hija? Solo la preocupación egoísta por el dinero y la manipulación emocional barata sobre su salud. Sonreí. Una sonrisa triste, rota, pero genuina. Ya no tenía padre. Tenía un deudor moroso. Y estaba a punto de cerrar la cuenta para siempre. Llegó el lunes. El 1 del mes. Me desperté a las 5 de la mañana, antes de que sonara la alarma. Me duché con agua fría para despertarme completamente y me vestí con mi mejor traje de oficina, un blazer azul marino que me hacía sentir poderosa. Me maquillé cuidadosamente, ocultando las ojeras de las noches de insomnio con corrector. Me miré al espejo del baño. Tú puedes, me dije a mí misma, mirando a mis propios ojos. Hoy recuperas tu vida. Hoy dejas de ser la víctima. Fui a trabajar. Llegué temprano. A las 8 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era él. La foto de papá apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. 8:15 de la mañana, llamada de nuevo.
8:30 de la mañana. Mensaje de texto: ¿dónde está el depósito? No me ha llegado la notificación del banco. Revisa tu aplicación. A las 9 de la mañana, durante mi descanso para el café en la cocineta de la oficina, finalmente contesté. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz estaba lista. Bueno. Por fin. Ladró Gustavo al otro lado de la línea, sin saludar. ¿Qué te pasa, muchacha? Te he estado llamando toda la mañana. El dinero no está en la cuenta. El banco abre en media hora. Su voz era una mezcla tóxica de irritación, autoridad y un toque de pánico subyacente. Lo sé, papá, dije, manteniendo mi voz suave y tranquila, casi dulce. ¿Cómo que lo sabes? Hubo un error en el banco, ¿verdad? Esos inútiles del sistema. Tienes que ir a arreglarlo ahora mismo. Salte del trabajo si es necesario. El banco cobra recargos si me atraso un día y mancha mi historial crediticio. No hubo ningún error, papá. El sistema funciona bien. No envié el dinero. ¿Qué? Preguntó, como si le hubiera hablado en chino. No envié el dinero. Y no voy a enviarlo. Ni este mes, ni el siguiente, ni nunca más. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración pesada. Luego, soltó una risa nerviosa. Mireya, déjate de bromas. No estoy de humor para tus chistes. Mándame la transferencia ya, tengo cosas que hacer. No es una broma. Vi el video, papá. El que me envió el tío Felipe por error. Lo vi todo. Ay, por Dios, ¿sigues con eso? Su tono cambió instantáneamente a uno de exasperación agresiva. Ya te dije que era una broma. Estábamos bebiendo, era domingo. No seas rencorosa, no te queda bien esa actitud. Eres mi hija, tienes obligaciones con tu familia. ¿Obligaciones? Sentí el calor subir por mi cuello, pero mantuve el control férreo. Te he dado casi $100,000 en 4 años. He pagado tu casa mientras yo como fideos y vivo al día. Y tú me llamas cajero automático y carga inútil frente a todos. ¿Esa es mi obligación? ¿Ser tu burla? Te di la vida. Gritó él, perdiendo los estribos. Te di un techo. Te alimenté. Eres una malagradecida. ¿Crees que porque tienes un poco de dinero puedes juzgarme? Ese dinero es mío por derecho. Yo te crié. Es lo mínimo que puedes hacer. Y yo te mantuve, lo corté, mi voz afilada como un bisturí. Pero se acabó. El cajero automático está fuera de servicio permanentemente. Pídele dinero a tu hijo de oro. Que Ramiro pague la hipoteca con su camioneta nueva. O mejor, vendan los palos de golf. Y Mireya, si cuelgas este teléfono, olvídate de que tienes padre. Amenazó, su voz temblando de rabia. Te desheredo. Te juro por mi madre que no vuelves a pisar esta casa. Estás muerta para mí. Trato hecho, dije. Y colgué. Mis manos temblaban violentamente ahora, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina pura, de la descarga de energía de haber dicho finalmente la verdad. Inmediatamente, abrí mi correo electrónico en el teléfono. Fui a la carpeta de borradores. Ahí estaba el correo, cargado y listo, con todos los destinatarios seleccionados. Toda la familia. Todo el círculo social de mi padre. Título del correo: La verdad sobre la hipoteca de Gustavo Mendoza y el cajero automático. Respiré hondo. Pensé en mi madre. Pensé en la niña de 10 años que solo quería que su papá viera su dibujo. Esa niña ya no existía. Había muerto en esa llamada. Presioné enviar. Si estás disfrutando de esta historia de venganza y justicia familiar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad nos escuchas. ¿Qué harías tú en el lugar de Mireya? Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas. Muchas gracias.
El correo electrónico salió a las 9:05 de la mañana, viajando a través del ciberespacio como un misil teledirigido hacia la reputación de mi padre. Regresé a mi escritorio y traté de concentrarme en las hojas de cálculo de logística, en los contenedores que llegaban de Veracruz, pero era imposible. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro enjaulado tratando de escapar. Sabía que había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. Había dinamitado el puente. A las 9:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. No era una llamada aislada, era una avalancha. Notificaciones de WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos entrantes. El teléfono bailaba sobre mi escritorio con una violencia frenética, iluminándose cada 2 segundos. Lo puse en modo no molestar para que dejara de hacer ruido, pero lo dejé boca arriba para ver los nombres que aparecían en la pantalla. Tío Felipe, 5 llamadas perdidas, Ramiro, 12 llamadas perdidas en 2 minutos, tía Yolanda, mensaje de voz, primo Beto, madre mía, Mireya. ¿Es esto real? ¿Es papá en el video? Prima Carla, OMG Mireya, eres mi heroína. Me tomé un momento para imaginar la escena. Imaginé a mi tía Yolanda revisando su teléfono mientras tomaba su café matutino con pan dulce, abriendo el correo, poniéndose los lentes para leer, viendo los recibos detallados. Imaginé a los amigos de la iglesia de mi padre, esos hombres serios y respetables, viendo el video donde él se burlaba de su propia hija mientras bebía cerveza pagada por ella. La verdad es una luz muy brillante, y a las cucarachas no les gusta la luz. Corren cuando se enciende. A las 10 de la mañana, mi curiosidad pudo más que yo y escuché el primer mensaje de voz. Era de mi tía Yolanda. Mireya, ¿qué has hecho, niña estúpida? Esto es humillante. ¿Cómo te atreves a ventilar los trapos sucios de la familia así en público? Tu padre está destrozado, llorando. Borra ese correo ahora mismo, diles que fue un virus, manda una disculpa diciendo que te hackearon. Estás destruyendo a esta familia por tu egoísmo. Ni una palabra sobre lo que mi padre dijo en el video. Ni una palabra sobre los insultos hacia mí. Solo preocupación por la imagen pública, por el que dirán. Típico de ella. La apariencia sobre la esencia. Luego, un mensaje de texto de Ramiro apareció en la pantalla. Eres una perra muerta. Voy para allá. Me vas a pagar cada centavo que le estás quitando a papá. Ese mensaje me heló la sangre. Ramiro era impulsivo, agresivo y estúpido cuando se sentía acorralado o cuando su comodidad estaba amenazada. Me levanté de mi silla y fui directamente a la oficina de seguridad del edificio. Le mostré el mensaje al jefe de seguridad, un hombre grande y amable llamado Mike, ex policía. Mike, mi hermano me está amenazando y dice que viene para acá, le dije, mostrándole la pantalla. Está muy alterado. No quiero que entre. No te preocupes, Mireya. Tenemos su foto de cuando vino a visitarte la otra vez, el tipo de la camioneta negra, ¿verdad? No pasará del lobby. Yo me encargo. Regresé a mi escritorio, sintiéndome un poco más segura, pero alerta. La bomba había detonado, y la onda expansiva apenas comenzaba a sentirse. Al mediodía, la situación había escalado más allá de lo que imaginé en mis fantasías más salvajes. Mi correo había sido reenviado. Al parecer, el chisme en nuestra comunidad mexicana viaja más rápido que la velocidad de la luz. Comencé a recibir mensajes de números que no tenía guardados en mi agenda. Hola Mireya, soy la señora García, vecina de tu papá de la casa de al lado. Solo quiero decirte que siento mucho lo que estás pasando. Siempre pensé que eras una buena chica, muy trabajadora. Tu padre nos dijo a todos que tú no le ayudabas en nada, que lo tenías abandonado. ¡Qué vergüenza de hombre, mentiroso! Mireya, soy tu prima segunda, Clara, de Los Ángeles. Vi el video que me mandó mi mamá. ¡Qué asco! Tienes mi apoyo total, prima. ¡Qué valiente eres! Pero no todo era apoyo. Había mensajes de odio de los amigos de parranda de Ramiro y de algunos parientes lejanos conservadores que creían ciegamente en la autoridad patriarcal sin importar los hechos. Mala hija. Dios te va a castigar.
El dinero va y viene, la familia es para siempre. Te vas a arrepentir de dejar a tu padre en la calle. Sucia traidora. Entonces, recibí una llamada que cambió el juego por completo. Era un número local desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Sí. ¿Hablo con la señorita Mireya Mendoza? Una voz de mujer, mayor, educada pero firme. Soy yo. Hola, Mireya. Soy Catherine, la tesorera de la iglesia de San Judas Tadeo. Tu padre es miembro de nuestra congregación desde hace años. Sentí un nudo en el estómago. ¿Iban a regañarme por exponer a un miembro de la iglesia? ¿Iban a pedirme que perdonara? Sí, lo sé. ¿En qué puedo ayudarle? Alguien de la comunidad nos reenvió el correo electrónico que enviaste esta mañana, con los recibos de los pagos de la hipoteca y el video. Y mire, señora Catherine, lamento si causé un escándalo en su comunidad, pero tenía que defenderme. No, querida, me interrumpió Catherine, su voz era tensa pero extrañamente amable. No te llamo para regañarte. Te llamo para agradecerte. Verás, tenemos una situación muy delicada aquí. Tu padre, Gustavo, ha estado recibiendo asistencia financiera de nuestro fondo de caridad para necesitados durante los últimos 3 años. Me quedé en silencio, procesando las palabras. ¿Qué? Sí. Él presentó solicitudes formales ante el Consejo Parroquial alegando que estaba en riesgo inminente de ejecución hipotecaria, que sus hijos lo habían abandonado a su suerte y que no tenía dinero ni para comer o comprar medicinas. La iglesia, de buena fe, le ha estado dando un cheque de $1,500 mensuales para ayudar con la casa y gastos básicos. El mundo giró a mi alrededor. Tuve que agarrarme del escritorio. 3 años. Durante 3 años, mi padre había estado recibiendo $2,000 de mí y $1,500 de la iglesia. Esos son $3,500 libres de polvo y paja al mes, más su pensión de seguridad social. Gustavo no era pobre. Gustavo estaba nadando en dinero. Dinero robado a su hija y dinero robado a la caridad de la iglesia. Oh, Dios mío, susurré, sintiendo náuseas. No tenía idea. Se lo juro. Lo sabemos, dijo Catherine. Tus recibos lo prueban. Claramente, él estaba recibiendo tu dinero para la hipoteca y usaba el nuestro para otras cosas. Esto constituye fraude, Mireya. Fraude grave. La junta parroquial se reunirá de emergencia esta noche. Probablemente involucraremos a la policía. Solo quería avisarte antes de que suceda. Gracias, Catherine. Hagan lo que tengan que hacer. Él ya no es mi problema. Colgué el teléfono, temblando de una mezcla de furia y asco absoluto. Mi padre no solo era un mal padre. Era un estafador. Un criminal que robaba a la iglesia. De repente, la camioneta nueva de Ramiro, los palos de golf, la ropa nueva, las parrilladas semanales, todo tuvo sentido. No fue negocios de Ramiro. Todo fue financiado con el dinero de la caridad y mi sacrificio. Habíamos estado financiando su estilo de vida mientras ellos se reían de nosotros. A las 2 de la tarde, el caos llegó a mi puerta física. Escuché gritos en el lobby de mi edificio de oficinas, 3 pisos abajo, pero eran tan fuertes que parecían estar en el pasillo. Reconocí la voz al instante. Quiero ver a mi hermana. Déjenme pasar. Sé que está ahí arriba esa cobarde. Era Ramiro. Mis compañeros de trabajo comenzaron a mirar hacia la puerta de vidrio, murmurando entre ellos. El ambiente en la oficina se tensó. Mi jefa, Sara, salió de su oficina con cara de preocupación. Mireya, ese es. Es mi hermano. Lo siento mucho, Sara. De verdad. Voy a bajar a encargarme de esto. Bajé al lobby por el ascensor, con el corazón en la garganta pero la cabeza fría. Cuando las puertas se abrieron, vi la escena. Ramiro estaba allí, con la cara roja de ira, las venas del cuello saltadas, siendo retenido por Mike y otro guardia de seguridad más joven.
Llevaba una camiseta ajustada que dejaba ver sus tatuajes y olía a alcohol barato y sudor, a pesar de ser media tarde. Cuando me vio salir del ascensor, se lanzó hacia adelante como un animal rabioso, pero Mike lo sostuvo firme del brazo. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Maldita traidora. Y arruinaste todo. Papá está en el hospital con un ataque de ansiedad por tu culpa. Lo vas a matar». «No te creo, Ramiro», dije, manteniendo mi distancia, cruzada de brazos. Mi voz era fría, resonando en el lobby de mármol donde varios empleados y clientes observaban el espectáculo con horror. Papá no tiene ansiedad. Tiene miedo. Tiene miedo porque lo descubrieron. Y eres un egoísta de mierda. Bramó él, escupiendo al hablar. Mandaste ese correo a todo el mundo. La gente nos está mirando mal en el barrio. El cura llamó a papá y le gritó. ¿Quién te crees que eres para juzgarlo? Soy la dueña de mi dinero, Ramiro. Y se acabó el financiamiento. Y ese dinero era de la familia. Nosotros te dejamos vivir en esa casa. No. Ese dinero era mío. Yo me lo gané trabajando mientras tú jugabas a ser empresario. Y por cierto, sé lo del fraude a la iglesia. Ramiro se detuvo en seco. Su cara pasó del rojo al pálido en un segundo. ¿Qué? Sé que papá cobraba doble. Sé que robaba el dinero de los pobres de la parroquia. Así pagaste el enganche de tu camioneta Ford, ¿verdad? ¿Con el dinero de la caridad? ¿Te sientes orgulloso manejando un auto robado a Dios? Los murmullos en el lobby se detuvieron. Se podía escuchar caer un alfiler. Tú no sabes de qué hablas, balbuceó, perdiendo su fuerza. Lo sé todo. La tesorera me llamó hace una hora. Van a llamar a la policía, Ramiro. Así que si yo fuera tú, en lugar de venir a gritarme y hacer el ridículo aquí, iría a buscar un abogado penalista. O mejor aún, iría a buscar un trabajo de verdad, porque se te acabó la beca. Ramiro me miró con odio puro, pero vi el miedo real en sus ojos por primera vez. Se dio cuenta de que yo ya no era su hermana pequeña sumisa a la que podía intimidar. Se dio cuenta de que tenía el poder y la información. Esto no se va a quedar así, sisó, con voz venenosa. Vas a pagar por esto. Te vas a quedar sola. Ya pagué, respondí, mirándolo a los ojos. Pagué 96,000 pesos. Ahora les toca pagar a ustedes. Hice una señal a Mike. Sácalo de aquí, por favor. Mike, el guardia, lo empujó hacia la puerta giratoria sin mucha delicadeza. Fuera de aquí, amigo. Y si vuelves, llamo a la policía por allanamiento y amenazas. Ramiro salió tropezando a la calle caliente de San Antonio, derrotado, mientras la gente lo miraba con desprecio. Me quedé allí un momento, temblando mientras la adrenalina bajaba. Sara, mi jefa, se acercó y puso una mano suave en mi hombro. Mireya, eso fue intenso. ¿Estás bien? Tómate el resto del día si quieres. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que querían salir. No, Sara. Estoy bien. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Voy a volver a trabajar. Esa noche, mi apartamento se sintió diferente. Ya no se sentía como una prisión de soledad y pobreza, sino como una fortaleza. Rocío vino a hacerme compañía después del trabajo. Pedimos pizza grande de pepperoni, un lujo que no me daba hace años, y bebimos vino, celebrando mi pequeña victoria en el lobby contra el gigante que era mi hermano. Pero las noticias seguían llegando, como réplicas de un terremoto. Tío Felipe me llamó cerca de las 9 de la noche. Miré el teléfono y decidí contestar. Bueno. Mireya, hija. Perdóname. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando. Hola, tío. Fui a ver a tu padre después de ver el correo. Está furioso, rompiendo cosas en la casa, bebiendo como loco. Pero. Mireya, tenías razón. Le pregunté directamente por el dinero de la iglesia. Le dije, Gustavo, ¿es cierto lo que dice Mireya? ¿Y qué dijo?
No lo negó. Se rió. Me dijo que él era inteligente, que la iglesia tiene mucho dinero y no les afecta darle un poco a él. Dijo que tú eras una tonta por trabajar tanto. Felipe hizo una pausa, y escuché cómo sorbía su nariz. Me siento tan avergonzado, Mireya. He defendido a mi hermano toda la vida, pensando que era un hombre de bien que tuvo mala suerte con la muerte de tu madre. Y resulta que es un ladrón. Un sinvergüenza. Y yo me reí de ti en ese video. Dios me perdone, me reí porque le tengo miedo a su carácter. Soy un cobarde. Está bien, tío. Tú no sabías lo del dinero. No, no está bien. Debí defenderte. Eres mi sobrina. Eres sangre de mi sangre. Prometo que de ahora en adelante, estoy de tu lado. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Ya no le tengo miedo. Colgué con una sensación agridulce. Había perdido a un padre y a un hermano, relaciones que estaban podridas desde la base, pero tal vez había recuperado a un tío. Justo antes de dormir, mi teléfono notificó un correo electrónico entrante. Vi el asunto y se me heló la sangre. No era de la familia. Era de un bufete de abogados. Estimada señorita Mendoza. Representamos a su padre, el señor Gustavo Mendoza. Se le notifica por la presente que cesen y desistan de cualquier comunicación difamatoria. Gustavo me iba a demandar. El hombre que me robó durante 4 años ahora quería usar la ley para silenciarme. Leí el correo legal con el corazón en la garganta, sentada en el borde de mi cama. Me acusaban de una lista de cosas que sonaban aterradoras: difamación de carácter, infligir angustia emocional intencional, invasión de privacidad por distribuir un video privado sin consentimiento. Exigían una disculpa pública inmediata, una retractación completa de mis afirmaciones enviada a todos los destinatarios originales, y una compensación monetaria de 50,000 pesos por daños a la reputación y sufrimiento mental de mi padre. Es un farol, dijo Rocío, leyendo sobre mi hombro mientras se cepillaba los dientes. No tiene dinero para un abogado de verdad. Este debe ser uno de esos abogados de centros comerciales que cobran barato por carta. Pero se ve real, Rocío. Tiene el sello y todo. ¿Y si me llevan a juicio? No tengo dinero para defenderme. Todo mi dinero se lo di a él. Si pierdo, me embargarán el sueldo por años. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo. Rocío, que es la mejor amiga del mundo, me llevó con una conocida suya, la licenciada Beatriz Serrano. Una mujer imponente de unos 50 años, latina, con mirada afilada y un traje impecable que gritaba competencia. Le mostré el correo en mi celular, le mostré el video y le entregué mi carpeta de recibos. Beatriz leyó todo en silencio, ajustándose las gafas. Luego, para mi sorpresa, soltó una carcajada seca y breve. Mireya, tranquila. Respira. Esto es basura legal. Es un intento de intimidación. En este país, y en cualquier lugar civilizado, la verdad es la defensa absoluta contra la difamación. ¿Qué significa eso? Significa que no es difamación si es cierto. Todo lo que dijiste en tu correo es verdad y tienes pruebas documentales. Él te llamó cajero automático en video, tú no lo inventaste con inteligencia artificial. Tú pagaste la hipoteca, aquí están los recibos bancarios. No hay mentira. ¿Entonces no tengo que pagarle los 50,000 pesos? Por supuesto que no. Al contrario. Podemos contrademandar. ¿Contrademandar? Pregunté, incrédula. Sí. Podemos demandar por el reembolso de los pagos de la hipoteca bajo la premisa de enriquecimiento injusto o fraude, especialmente ahora que sabemos que cometió fraude con la Iglesia simultáneamente. Además, si él quiere ir a juicio, tendrá que subir al estrado y explicar ante un juez y un jurado por qué recibía dinero de caridad alegando pobreza extrema mientras su hija le pagaba la casa y él jugaba al golf. Se estaría incriminando solo en un delito federal. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la emoción de la casa. Vamos a responderle a este abogaducho. Y vamos a ser agresivas.
Pero necesito saber, ¿hay algo más? ¿Algún otro esqueleto en el armario de Gustavo Mendoza? Porque tipos como este, narcisistas y explotadores, rara vez cometen un solo tipo de pecado. No sabía qué responder en ese momento. Pensé que lo sabía todo. Pero la respuesta llegó esa misma tarde, de la fuente más inesperada y dolorosa posible. Mi prima Leticia me contactó por Facebook Messenger esa tarde. Leticia es la hija de mi tía Yolanda, la hermana menor de Gustavo. Tiene 28 años, es una chica tranquila, casi tímida, que trabaja en una biblioteca. Rara vez hablábamos en las reuniones familiares. Su madre, Yolanda, era la defensora número 1 de Gustavo y la crítica número 1 mía, así que me sorprendió mucho ver su mensaje: Mireya, ¿podemos vernos? Es urgente. Por favor, no le digas a mi mamá ni a nadie. Tengo que contarte algo. Nos vimos en una cafetería discreta de Starbucks, lejos del barrio latino para evitar miradas curiosas. Leticia llegó con gafas de sol y se veía nerviosa, jugando compulsivamente con una servilleta de papel hasta destrozarla. Gracias por venir, Mireya. ¿Qué pasa, Leti? Si tu mamá te mandó para pedirme que me disculpe con papá, te puedes ir ahora mismo. No voy a hacerlo. No, dijo rápido, negando con la cabeza. No es eso. Te creo. De hecho, hay algo que nunca le he dicho a nadie fuera de mi casa. Pero ahora que veo lo que está pasando, ahora que veo que eres la única que se atrevió a enfrentarlo, creo que debo decírtelo. ¿Para qué lo uses? Para destruirlo. Tomó aire, sus manos temblando, y se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Hace 12 años, cuando yo tenía 16, me quedé en casa de tío Gustavo un verano. Mi mamá estaba enferma en el hospital y no podía cuidarme, así que me mandó con su hermano mayor para estar segura. Lo recuerdo vagamente, dije. Yo estaba en la universidad, trabajando doble turno. Casi no iba a casa. Sí. Bueno, una noche, tío Gustavo entró a la habitación de huéspedes donde yo dormía. Estaba borracho, olía a cerveza. Se sentó en el borde de mi cama. Yo me hice la dormida, pero él sabía que estaba despierta. Empezó a acariciarme el pelo. Me dijo que me estaba poniendo muy bonita, que ya era una mujercita. Que me parecía mucho a tu mamá cuando era joven. Se me heló la sangre. El café se me revolvió en el estómago. Leticia, ¿qué hizo? Me tocó, Mireya. Puso su mano en mi pierna, debajo de la sábana. Subió su mano, yo me congelé del miedo. No podía gritar. Era mi tío, mi padrino. Entonces Ramiro llegó a casa haciendo ruido con la puerta y Gustavo se asustó, quitó la mano y salió del cuarto como si nada. Dios mío. Maldito cerdo. Grité en susurros. ¿Le dijiste a alguien? Le dije a mi mamá al día siguiente. Leticia comenzó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Le dije a tía Yolanda. ¿Y qué hizo ella? ¿Llamó a la policía? Me dio una bofetada. ¿Qué? Me pegó en la boca. Me dijo que era una mentirosa, que tenía una mente sucia y enferma. Dijo que Gustavo era un santo, un hombre respetable, y que si volvía a repetir esa mentira asquerosa, me echaría de la casa y me mandaría a un internado. Dijo que destruiría a la familia. Así que me callé. He guardado silencio 12 años, Mireya. Viviendo con ese asco. Viéndolo en Navidad, teniendo que abrazarlo. Pero cuando vi el video, cuando vi cómo se burlaba de ti, y luego leí tu correo, me di cuenta de que es un monstruo. Y mi madre lo protege porque el honor de la familia es más importante que mi seguridad. Sentí una furia volcánica. Una ira tan caliente que me mareó. Mi padre no solo era un parásito financiero. Era un depredador sexual. Y mi tía Yolanda, la guardiana de la moral familiar, era su cómplice silenciosa. Leticia, tomé sus manos a través de la mesa. Lo siento tanto. Te creo. Te creo cada palabra. Y te prometo que esto no se va a quedar así. ¿Estarías dispuesta a decirle esto a mi abogada?
Es confidencial. Leticia asintió, secándose las lágrimas con determinación. Sí. Ya no tengo miedo. Ya no soy una niña de 16 años. Quiero que pague. A la mañana siguiente, la licenciada Serrano redactó y envió una carta certificada al abogado de mi padre. No fue una carta defensiva. Fue una declaración de guerra nuclear. La carta detallaba lo siguiente con precisión quirúrgica. Rechazábamos categóricamente todas sus demandas por considerarlas frívolas y sin base legal. Anunciábamos nuestra intención firme de contrademandar por los 96,000 pesos más daños punitivos. Notificábamos que teníamos conocimiento pleno de la investigación criminal en curso por parte de la Iglesia de San Judas por fraude y malversación de fondos, y el golpe final, el párrafo que destruiría su mundo. Informábamos que teníamos una testigo creíble dispuesta a testificar bajo juramento y pena de perjurio sobre conductas sexuales inapropiadas con una menor de edad ocurridas en la propiedad de Gustavo Mendoza hace 12 años, y que nos reservábamos el derecho de llevar este testimonio a la Fiscalía. El efecto fue inmediato y devastador. 2 días después, Beatriz me llamó a la oficina. Mireya, tengo noticias. El abogado de tu padre renunció al caso esta mañana. ¿Renunció? ¿Así de fácil? Sí. Al parecer, Gustavo no le había contado toda la verdad a su propio abogado. Cuando el hombre vio las acusaciones de fraude a la iglesia y, sobre todo, lo de tu prima, se dio cuenta de que no podía ganar. Además, probablemente intuyó que Gustavo no tendría con qué pagarle sus honorarios cuando todo esto explotara. Soltó el caso como una patata caliente para no manchar su propia reputación. Pero las buenas noticias, o la justicia kármica, no terminaron ahí. Catherine, la tesorera de la iglesia, me contactó de nuevo por correo. La Junta había presentado cargos formales ante las autoridades. La policía había visitado a Gustavo en su casa para interrogarlo. Y lo más importante, la compañía hipotecaria se había enterado de todo el lío legal. Al revisar la cuenta y ver que los pagos se detuvieron abruptamente, y con la sombra de un embargo judicial por parte de la iglesia para recuperar lo robado, el banco aceleró sus protocolos de riesgo. Mi padre recibió un aviso de pre-ejecución hipotecaria, foreclosure. Tenía 30 días para pagar la totalidad de la deuda restante, esos 6 meses que faltaban, más las multas e intereses moratorios, o la casa iría a subasta pública. Sin mi dinero, sin los 2,000 pesos mensuales. Sin el dinero de la iglesia, sin los 1,500 pesos mensuales. Y con la iglesia exigiéndole el reembolso de 3 años de fraude. Gustavo estaba acorralado. Ramiro, por su parte, intentó vender su preciosa camioneta Ford para conseguir efectivo rápido y quizás huir o ayudar a papá, lo dudo, pero resultó que el título de la camioneta estaba a nombre de mi padre. Probablemente para evadir impuestos o esconder activos de su esposa, y ahora estaba congelado como parte de los activos bajo investigación por el fraude. El hijo de oro estaba a pie, sin auto y sin un centavo. La estructura de mentiras, apariencias y abusos que habían construido durante años se estaba derrumbando, ladrillo por ladrillo, sobre sus propias cabezas. Y yo estaba viendo el espectáculo desde la primera fila, comiendo palomitas. Faltaba una semana para la fecha programada de la subasta de la casa. Yo estaba haciendo mis compras semanales en el supermercado local, tratando de mantener mi rutina normal, eligiendo aguacates, cuando lo vi. Gustavo. Se veía terrible. Había envejecido 10 años en un solo mes. Su ropa estaba arrugada y manchada, tenía barba de varios días gris y descuidada, y sus ojos estaban inyectados en sangre, hundidos en cuencas oscuras. Apestaba a alcohol rancio y a desesperación a 3 metros de distancia. Me vio en el pasillo de los cereales. Trató de enderezarse, de recuperar esa postura de patriarca intimidante que siempre usaba conmigo, pero falló miserablemente. Solo parecía un viejo patético y roto. Mireya, su voz era ronca, áspera. Seguí empujando mi carrito, mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho, pero mi cara se mantuvo impasible, como una máscara de piedra. Mireya, espera. Por favor. No te vayas. Me detuve y me giré lentamente, mirándolo de arriba abajo. ¿Qué quieres, Gustavo?
Hizo una mueca de dolor al oírme llamarlo por su nombre de pila y no papá. Hija, por favor. Tienes que parar esto. Van a quitarme la casa. La casa de tu madre. ¿Cómo puedes permitir eso? ¿Cómo puedes dormir tranquila? Yo no permití nada. Tú dejaste de pagar la hipoteca. Tú robaste a la iglesia. Tú tocaste a Leticia cuando era una niña. Tú hiciste todo esto. Él palideció, mirando a los lados paranoico. Eso son mentiras de esa niña loca. Mireya, soy tu padre. Te crié, te cambié los pañales. Tienes que ayudarme. Solo necesito 5,000 pesos dólares para detener la subasta y ganar tiempo. Sé que tienes ahorros. Por favor. Hazlo por la memoria de tu madre. Ella no querría esto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Que se atreviera a invocar el nombre de mi santa madre para manipularme. Di un paso hacia él, invadiendo su espacio personal por primera vez en mi vida, haciéndolo retroceder. No te atrevas a nombrarla. Mamá murió de tristeza viviendo contigo, aguantando tus gritos y tus borracheras. Y si ella estuviera aquí hoy, te escupiría en la cara por lo que le hiciste a Leticia y por cómo nos trataste a mí y a Ramiro. A Ramiro lo traté como un rey. Protestó él, confundido, como si eso fuera una defensa. Exacto. Y lo convertiste en un inútil incapaz de valerse por sí mismo. Arruinaste a tus 2 hijos, Gustavo. A uno lo aplastaste con críticas y al otro lo inflaste con elogios falsos hasta que explotó. Felicidades, gran padre. Soy un anciano enfermo, gimoteó, cambiando de táctica a la lástima. ¿Vas a dejar que tu padre muera en la calle como un perro? ¿Qué dirá Dios cuando llegues al cielo? Dios dirá que cosechas lo que siembras, dije con calma. Tienes a Ramiro. Tienes tu orgullo. Que eso te mantenga caliente en la noche cuando duermas bajo un puente. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la caja registradora. Maldita. Gritó detrás de mí, su voz rompiéndose en un alarido que hizo que otros compradores se giraran asustados. Maldita seas, Mireya. Ojalá te mueras sola. Nadie te va a querer nunca. No me detuve. No miré atrás. Salí al sol brillante de Texas, subí a mi auto y conduje. Lloré un poco en el camino, sí. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de culpa. Eran lágrimas de alivio. Como cuando se rompe una fiebre alta y el cuerpo empieza a sanar. El veneno había salido de mi sistema finalmente. La casa se vendió en subasta pública 2 semanas después. No alcanzó un precio muy alto debido al estado actual del mercado inmobiliario y a las reparaciones necesarias que mi padre había ignorado. Aparentemente, la remodelación del patio fue superficial y barata. El banco se cobró su deuda pendiente. La iglesia demandó inmediatamente y logró embargar el remanente de la venta para cubrir parte del fraude de los 48,000 pesos que él les había robado. Gustavo se quedó sin casa, sin patrimonio y sin dinero. 0. Tuvo que mudarse a un parque de remolques en las afueras de la ciudad, en una zona conocida por ser peligrosa y sucia. Un lugar donde las patrullas de policía pasan cada hora. Ramiro, al ver que el barco se hundía definitivamente y que ya no había dinero que sacar del viejo, hizo lo que hacen las ratas, huyó. Se fue a vivir con la familia de su esposa en otro estado, Arizona, creo, y cortó contacto con papá. Bloqueó su número. El hijo de oro, el heredero, abandonó al rey en su hora más oscura sin mirar atrás. El proceso legal por el fraude a la iglesia continuó. Gustavo, sin dinero para un buen abogado defensor, tuvo que aceptar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía para evitar ir a la cárcel, dada su edad. Le dieron 5 años de libertad condicional estricta y servicio comunitario obligatorio. Un día, conduciendo hacia el trabajo, lo vi. Ver a mi padre, el hombre orgulloso que se creía demasiado bueno para trabajar de obrero, recogiendo basura en la carretera bajo el sol con un chaleco naranja brillante. Fue una justicia poética tan perfecta que ni siquiera yo podría haberla escrito en un guión. Tía Yolanda me envió una carta final, escrita a mano, llena de odio y veneno, culpándome de la destrucción de la familia y deseándome el infierno.
La quemé en el fregadero de mi cocina sin leerla más allá de la primera línea. Leticia, sin embargo, se armó de valor. Se mudó de casa de su madre, cortó esa relación tóxica y ahora vive en un apartamento cerca de mí. Estamos construyendo la relación de hermanas que nunca tuvimos, sanando juntas. Tío Felipe viene a cenar a mi casa los domingos. Hacemos carne asada, pero esta vez, yo soy la anfitriona, yo pago la carne, y nadie se burla de nadie. Solo hay paz. Han pasado 3 años desde el correo electrónico. Gustavo murió el invierno pasado. Cirrosis hepática avanzada, complicada por una neumonía que agarró en el remolque frío. Murió solo. Me llamaron de la morgue del condado porque yo seguía siendo su contacto de emergencia en sus archivos viejos. Fui a identificar el cuerpo. Lo miré y no sentí nada. Ni odio, ni amor. Solo un vacío. Pagué por su cremación más económica. Fue el último cheque que escribí para él. No hubo funeral, nadie hubiera ido. Esparcí sus cenizas en un campo abierto, lejos de la ciudad, y dejé que el viento se lo llevara todo. Mi vida hoy es irreconocible. Me ascendieron en el trabajo a gerente regional. Compré mi propia casa el año pasado, una pequeña pero hermosa con un jardín lleno de rosas amarillas, como le gustaban a mamá. Tengo una pareja, un hombre bueno y trabajador llamado Javier, que conoce mi historia, respeta mis cicatrices y nunca me pide dinero. A veces, en las noches oscuras, todavía escucho su voz en mi cabeza diciéndome inútil, carga, cajero automático. Pero luego enciendo la luz, miro mi cuenta bancaria llena, miro mi hogar lleno de paz, miro a la familia elegida que me rodea, y la voz se desvanece hasta desaparecer. Mucha gente en el barrio todavía dice que fui cruel. Que debí perdonar. Que honrarás a tu padre es un mandamiento absoluto. Pero yo les digo esto, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. El respeto es una calle de doble sentido. No me arrepiento de haber enviado ese correo. No me arrepiento de haber cerrado el grifo del dinero. Porque al perder a mi padre, me encontré a mí misma. Y esa, amigos míos, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Fui demasiado lejos al dejar que mi padre perdiera todo y muriera solo? ¿O él se buscó su propio destino con sus acciones? Déjame tu opinión honesta en los comentarios, los leo todos. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, por favor dale like y suscríbete para más relatos de la vida real.